¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a mi canal Biblioteca de Vocaciones. Mi nombre es Germán y en el video del día de hoy vamos a estar haciendo el análisis de esta colección extraordinaria que nos trae Gredos en este momento en México, que es la Biblioteca Gredos, justamente así se llama, y la vamos a pasar a mostrar ahora. Es esta maravilla. En realidad es una selección de una colección mayor que está saliendo desde hace 40 o 50 años allá en España. Les pido perdón por la voz, he estado enfermo, tengo la voz tomada y así vamos a hacer el video. Así vamos a hacer el análisis completo de esta colección. Eso es la propuesta para el día de hoy, un análisis completo de estos 70 tomos. Ni más ni menos son 70 libros, 70 tomos para recorrer toda la historia, la ciencia, la literatura, la poesía, el arte de la antigua Grecia y de la antigua Roma. ¿Sí? Son los clásicos griegos y latinos de la editorial Gredos. Es una de las colecciones que más se han esperado en el canal y de hecho es uno de los videos que más se nos habían solicitado. Nosotros vamos a hacer ahora entonces un análisis de uno por uno todos estos tomos y vamos a tratar de acelerar la cosa para que el video no quede tan pero tan largo. Una pequeña presentación, fíjense ustedes la belleza de los libros que pueden apreciar aquí en esta imagen que está ahí, allí, allí, la imagen con, bueno, algunos de los volúmenes que nos presenta esta colección. Dice clásicos esenciales de Grecia y Roma, las obras maestras del mundo clásico en una valiosa edición. A ver, antes de empezar con esto, debo decir que la editorial Gredos en España es la editorial más prestigiosa que existe en traducciones y ediciones de libros griegos y latinos. Es decir, todo lo que sea escrito en idioma latín o en idioma griego es la editorial Gredos la mejor edición que uno puede elegir a la hora de comprar. ¿Sí? Si vas a comprar una edición de la Ilíada, bueno, recomendada la edición de Gredos. Hay varias, cualquiera de las ediciones de Gredos. Normalmente estas obras vienen con un estudio introductorio al principio, que es un libro dentro del libro porque suele tener más de 100 páginas, y luego tenemos la obra original traducida al español directamente desde el griego y desde el latín, sin pasar por otras manos, y es muy prestigiosa la editorial, la recomiendan todos los profesores, todos los estudiosos de estas ciencias de la historiografía, los profesores, los grandes profesores académicos de historia y de ciencia en general recomiendan la editorial de Gredos. Bueno, bajamos un poquito entonces y presentamos aquí colección Biblioteca Gredos, clásicos inmortales que explican nuestro mundo. Con esta colección Gredos pone en sus manos una cuidada selección del colosal patrimonio cultural de Grecia y Roma, un selecto elenco de obras maestras de un Olimpo de autores excelsos que han perdurado 20 o más siglos en la memoria de la humanidad y aún hoy, en la era de lo flamante y lo efímero, conservan intacto todo su prestigio e interés, y son leídos por millones de personas en todo el mundo y en todas las lenguas, simplemente porque más allá de las épocas tratan de nuestras mismas ansias y preocupaciones. Bueno, la vigencia de estos libros tiene que ver con que nuestra cultura occidental tiene sus bases en esta época y en este lugar, ¿no? En la antigua Grecia y la antigua Roma nos han legado a nosotros, nos guste o no, las bases de nuestra política, de nuestra sociedad, de nuestra economía. Entonces dice, son las obras fundamentales de los padres de la épica, el teatro, la filosofía y la historia. Y hay más, hay poesía, hay ciencia, hay de todo. La Ilíada y la Odisea de Homero, bueno, empieza a nombrar los libros de los que vamos a hablar más adelante. Entonces, aquí tenemos algunas ediciones, la Ilíada, la Odisea, la Apología de Sócrates, es decir, tenemos los primeros 3 tomos, hay más, a ver, la cuarta edición que será el Banquete de Platón y la quinta que será la Ética a Nicómaco de Aristóteles. Entonces tenemos Homero, Platón, Aristóteles, los primeros 5 libros, y ahora vamos a dar el resto. Bien, aquí tenemos entonces las 70 ediciones, los 70 tomos que tendrá esta colección, que, bueno, tendrá un poco de ciencia, un poco de literatura, un poco de historia, y iremos viendo, analizando uno por uno todos estos autores. Lo importante es que les recuerdo que esta es una selección de una obra mayor que salió hace unos 40 años, que es única en la historia, una edición de más de 400 tomos, que en teoría todavía sigue saliendo, pero que lamentablemente hace mucho tiempo está discontinuada. La idea original de Gredos era traducir absolutamente todo lo que existe en griego y latín y traérnoslo en castellano en casi 500 tomos, y lamentablemente esa colección está un poquito descontinuada
Y Gredos hace muchos años, sobre todo desde que la compró RBA, está solamente tratando de vender los libros más famosos una y otra vez y se dejaron de traducir y de editar los libros quizás que venden menos, pero que son más útiles desde el punto de vista cultural, pues son libros inéditos en castellano que todavía estamos esperando que Gredos nos traiga. Bien, el primer tomo y los primeros tomos son los libros de Homero, no podía ser de otra manera. La colección inicia con la Ilíada y la Odisea. Bien, la Ilíada es quizás el segundo de los libros escritos por Homero. Se dice que escribió primero la Odisea, pero cronológicamente se ubica antes. Cuenta los acontecimientos del noveno año de la guerra de Troya, que duró 10 años, según se dice, y cuenta los acontecimientos del noveno año, y sobre todo es la historia de Aquiles enojado luego de que Agamenón, el rey, le quite a Briseida, su esclava amante. Sabemos la historia de la guerra de Troya, ¿no? El rapto de Helena, el rapto entre comillas, ¿no? Helena se va con París. París es un príncipe de Troya y Helena es la reina de Grecia, ¿no? La esposa de Menelao. Y bueno, París se la lleva para Troya, Menelao va a buscarla y ahí se arma la guerra. En el noveno año de esta guerra, Aquiles se enoja con Agamenón porque Agamenón le quita a su amante y entonces allí empieza este canto, esta guerra. En realidad la guerra ya había empezado, pero empieza la historia de la Ilíada, que va a contar los acontecimientos de este noveno año. Empieza con los triunfos de Troya sobre Grecia, hasta que Aquiles vuelve a ingresar en la guerra y de vuelta la balanza se vuelve a inclinar. Los grandes héroes son Héctor y Aquiles. Héctor y Aquiles van a enfrentarse en la batalla que concluirá esta historia, que llega hasta ese momento. No cuenta el final de la guerra de Troya, no aparece el caballo en esta escena, en este libro, a diferencia de lo que muchos creen. Sí aparecen muchos dioses, van a aparecer los dioses como Zeus, como Afrodita, que van desde el Olimpo, a dirigir el destino de todos estos héroes. Bueno, la Ilíada es un libro que yo leí hace poco y que te resumí en un wrap-up y al que creo le voy a hacer reseña próximamente. El caso de la Odisea viene después de la guerra de Troya y cuenta el regreso de Odiseo, uno de los héroes, justamente el héroe de la historia del caballo de Troya, es la historia de cómo regresa a su patria y este regreso que se hace justamente una odisea, como lo dice el título de la obra, en donde va a pasar Odiseo por un montón de peripecias hasta poder volver a Ítaca, a su tierra, en donde Penélope, su esposa, lo está esperando, porque sabemos que Penélope es el nombre de la mujer que espera, ¿verdad? Y allí, cuando viaje Odiseo, o Odiseo o Ulises, depende, Ulises es el nombre de la mitología romana, cuando esté en el viaje tendrá que enfrentarse a muchos peligros, entre ellos las sirenas, entre ellos el cíclope, que son los peligros más famosos, y también, bueno, se encontrará con la hechicera Circe y un montón de mitología griega aquí, de la cual se nos presentará en este libro, y cuando llegue a Ítaca también deberá luchar allí por recuperar su lugar en la política de la ciudad y en su familia. Nos vamos de los poemas épicos más importantes de la antigua Grecia y nos metemos en la filosofía. Y en la filosofía nos llega el que es quizá el más importante filósofo junto con Aristóteles, que es Platón. Platón, que era el maestro de Sócrates, me he cansado de hablar de Platón, de Sócrates, de filosofía en este canal, es uno de nuestros temas favoritos. De Platón se nos van a presentar, yo creo que varios diálogos en 2 tomos. Los nombres que aparecen aquí deberían ser solo algunos de los diálogos que contiene las 2 ediciones de Platón, en el caso de la Apología de Sócrates y del Banquete. Supongo los diálogos de Platón son muy cortitos, son en general muy cortitos, y en un tomo pueden entrar muchos, 8, quizás 7, 8, 9. Y bueno, particularmente los 2 que se anuncian aquí son de los más populares. La Apología de Sócrates es el diálogo que cuenta la muerte justamente de Sócrates y el juicio de Sócrates cuando es acusado y condenado a beber la cicuta y a morir en la Atenas. A Sócrates le preguntan: ¿qué decide usted?
si el exilio o la muerte, y Sócrates decide justamente la muerte porque dice que el exilio sería dar por tierra con todas sus enseñanzas sobre ética, esas enseñanzas que intentaba Sócrates legarle a sus alumnos, y Sócrates pensaba que con la muerte el ejemplo que iba a darles a sus alumnos era mucho más importante. Así que cuando le preguntan si decide la muerte o el exilio, Sócrates no lo duda y decide la muerte, y mientras toma la cicuta y mientras va muriendo, da un discurso que es terriblemente emotivo, muy emocionante, y es muy linda la Apología de Sócrates. Es un libro muy lindo, muy cortito, que cualquiera puede leer, y se dice que es uno de los primeros que escribió Platón, justamente alumno de Sócrates, que hace este libro para homenajear, para dejar muy bien parado a su maestro. No solamente todos los diálogos en general de Platón son para ensalzar la figura de Sócrates. El segundo que se anuncia aquí es el banquete, que es el diálogo en donde justamente Platón habla de sus ideas acerca del amor. ¿Qué es el amor? Ni más ni menos. Fíjense ustedes el tema que es elegido por Gredos para vender estos libros: el banquete y la apología de Sócrates, la muerte de Sócrates y el amor. Bueno, en el banquete están todos estos señores que se juntan y en una especie de sauna, y empiezan a hablar acerca de qué es el amor. La idea fundamental de Platón acerca del amor es que el amor es un deseo. Entonces Sócrates, que es el personaje principal, obviamente el protagonista, empieza a decirles a los demás que para él el amor es el deseo, y entonces empieza a analizar el deseo de qué. Bueno, de algo que uno justamente no tiene. Es fundamental que uno no tenga la cosa deseada para que la ame, porque uno no puede amar aquello que está seguro que tiene. Por eso le preguntan una vez: ¿y usted no ama a su esposa? ¿Y acaso su esposa uno no la tiene? Sí, claro, uno la tiene, pero no sabe si la va a tener para siempre, porque podría morir o podría irse. Su esposa podría dejarlo. Entonces, como uno no puede estar seguro de tener a su esposa eternamente, la ama. La ama, y ese es el amor. El amor es el deseo. ¿Cómo puede desear algo algo que ya tiene? Porque desea tenerlo para siempre, cosa que no tiene. Nadie tiene a una esposa para siempre. Tampoco uno tiene a un objeto para siempre. Por eso uno ama a un objeto. Puede tener un objeto que ame mucho, algo muy preciado, un recuerdo o algo muy preciado que uno tiene efectivamente, pero uno lo ama porque sabe que algún día lo puede perder, se lo puede robar, o lo puede perder, o se le puede romper. Entonces de ahí viene el amor según Platón. El amor es un deseo, fundamentalmente es deseo. Es muy breve lo que se puede decir de cada uno de estos autores. Para hablar de Platón se podrían dedicar videos enteros, ¿no?, de la filosofía de Platón, y también del que va a venir ahora, que es Aristóteles, ni más ni menos que es su alumno. Platón era maestro de Aristóteles, y de Aristóteles se nos van a dar dos libros también: la Ética, Nicómaco, y la Metafísica. A propósito de Platón, está faltando el que es su diálogo más importante, que es la República. Yo no sé si va a venir la República dentro de alguno de estos tomos. Posiblemente no. Posiblemente no. La República es un libro bastante más grande que los otros. Y con respecto a Aristóteles, bueno, quizás la Metafísica sea su libro más importante, y la Ética definitivamente es un libro muy importante. Aquí tenemos Ética a Nicómaco. Nicómaco era su hijo, y Aristóteles, en el libro Ética, en realidad es una recopilación de todos sus tratados sobre el tema, sobre la ética. La ética para Aristóteles no es en sí la moral sola, sino la búsqueda de la felicidad. Aristóteles se pregunta: ¿cómo puede un ser humano alcanzar la felicidad? De eso trata la ética de Aristóteles. Y como Aristóteles piensa, al igual que los griegos, que la felicidad tiene que ver con las virtudes humanas, y que uno, mientras más virtuoso sea, más feliz será, el tratado sobre ética termina también siendo un tratado sobre moral, porque justamente Aristóteles nos muestra cómo ser virtuosos, y cómo ser virtuoso, ser bondadoso, claramente empieza a enumerar los valores de la bondad, y por qué una persona, siendo una buena persona, tiene que ser más feliz. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo con eso. Es muy probable que muchos de ustedes no lo estén, yo no lo estoy tampoco. Pero bueno, esto es la ética de Aristóteles, que es una de las éticas más importantes de la historia. La ética de la virtud se le llama, porque él hablaba justamente de que alcanzamos la felicidad por medio de la virtud y que somos buenas personas así.
Las otras son la deontología y el consecuencialismo que dice que nosotros tenemos que siempre medir las consecuencias de nuestros actos, y la deontología básicamente que tenemos que obedecer las normas. Bueno, la ética de Aristóteles es distinto de estas dos corrientes, y dice que la ética es la virtud, y todo lo que nos lleve a la virtud nos hace felices y mejores seres humanos. La virtud se consigue, bueno, con el justo medio, no siendo muy ni un derrochador de dinero ni un avaro, ¿sí? Sabiendo cuándo dar y cuándo no, no darle plata a cualquiera, porque darle plata a cualquiera no es una virtud, regalarla por regalarla, y tampoco es una virtud ser un avaro. Entonces buscar ese justo medio, el justo medio en todo, en todo, no ser una persona temeraria que arriesgue su vida por nada, pero tampoco ser un cobarde, estar siempre en el medio. El punto medio es aquello a lo que Aristóteles justamente llama virtud, y es la forma ética de vivir. Vamos a volver sobre esto luego con algún autor romano, Así que acordate de esto, punto medio, Aristóteles. Seguimos porque si no, no terminamos más, porque de Aristóteles podríamos hablar horas, horas y horas. Hablábamos de la ética y sigue otro libro de Aristóteles que es la metafísica, y la metafísica es el libro más importante. Es aquel libro en donde va el maestro a analizar el ser y cómo las cosas son. Se va a oponer a la filosofía de Platón, de su maestro, que era la filosofía del idealismo, y en donde, bueno, había un mundo suprasensible allí arriba, el mundo de las ideas, en donde justamente vivían las cosas reales, y que todo lo que había alrededor nuestro eran copias de ese mundo perfecto y eterno. Bueno, Aristóteles va a decir que no, que la realidad está en las cosas que podemos tocar, y definitivamente será distinto a la forma de pensar de su maestro Platón, y va a inaugurar la obra quizá de metafísica más importante de todos los tiempos. Y con respecto a justamente este libro, no solamente expone aquí Aristóteles su teoría, sino que también rescata la de un montón de filósofos anteriores a Platón y a Sócrates, los famosos presocráticos, de los cuales casi no hay fuentes más allá de Aristóteles. O sea, Aristóteles es la fuente más importante que tenemos para saber el pensamiento de Tales, de Mileto, de Anaximandro, Anaxímenes, de Heráclito y Parménides, por ejemplo, entre otros. Nos vamos a un poquito de historia. Aquí nos vamos a un poquito de historia y llegamos a las guerras médicas. Las guerras médicas fueron unas batallas que se dieron entre la antigua Persia y la antigua Grecia. Los persas venían invadiendo toda la zona de Asia Menor y del mar Mediterráneo oriental. Venían los persas conquistando todo, el norte de África, el sudoeste asiático, era todo de los persas, todo lo que hoy es Irán, Irak, todo lo que es la península arábica, lo que es Egipto, Libia, todo el norte de África, y cuando llegan a Grecia se enfrentan a los griegos, y los griegos los van a frenar. Hasta allí va a llegar el imperio persa. Los griegos van a luchar, y justamente son estas guerras, las guerras médicas, las que nos cuenta Heródoto. Heródoto, el más importante escritor, el historiador griego, porque fue el primero. Es el padre de la historia, quizás sea el primer historiador de la historia, valga la redundancia, porque nos cuenta esta obra desde la Grecia misma, y empieza a inaugurar la ciencia de la historiografía, ni más ni menos, con esto, las guerras médicas. Persia contra Grecia. Aquí es donde sucede la famosa batalla de las Termópilas, de los 300 espartanos que tan populares son. En los tomos 9 y 10 tenemos la guerra del Peloponeso. Así como hablábamos de las guerras médicas, bueno, las guerras del Peloponeso vienen después. Una vez expulsados los persas de Grecia, Grecia se hace muy fuerte, pero no es un estado unificado. Las distintas ciudades se convierten en pequeños estados, las famosas polis, la polis griega. La polis más importante obviamente es Atenas, pero es la más importante desde el punto de vista cultural. Hay otra muy importante que es Esparta, que quizá no tiene la cultura que tiene Grecia, pero tiene un ejército tan importante como el de Grecia o mayor. Entre estas dos grandes ciudades va a haber una guerra, no solamente entre ellas dos, son varias las ciudades que participan de esta guerra civil, pero en realidad se le reconoce a la guerra del Peloponeso como la guerra de Atenas contra Esparta. Es una guerra entre griegos que va a destruir gran parte del legado que nosotros conocemos como Grecia. Esparta va a ganarle a Grecia esta guerra, y con la a Atenas. Cuando digo Grecia me refiero a Atenas, y es un lapsus porque todo lo que nosotros hablamos
de Grecia, de la Grecia antigua, de la filosofía griega, de la literatura griega, del teatro, es todo en Atenas. Todo en Atenas. Por eso, cuando yo digo Atenas y Grecia y me los confundo, es por eso. Cuando Esparta vence a Atenas, todo esto se termina y viene una enorme decadencia de Grecia y la vamos a sufrir también en la falta de fuentes de la filosofía y de la historia de aquellas épocas. Esparta entonces va a ganar y esa es la guerra que nos cuenta Tucídides en los tomos 9 y 10 de esta colección. Perdón, los 9, 10 y 11 se me había pasado. Son 3 tomos de la guerra del Peloponeso. El siguiente libro es de Genofonte, otro famoso historiador griego. Estamos con historia, seguimos con historia. Genofonte escribe Anábasis y es también, como dijimos, un libro de historia. El siglo es el 4 a.C., a diferencia el de la guerra del Peloponeso, que es el siglo 5 a.C. El Peloponeso, me olvidé de decirlo, es una península que queda en Grecia, que me quedé en el libro anterior. Bueno, este es en el siglo entonces 4 a.C. Aquí se cuenta el viaje de Ciro el Joven, líder persia, justamente por la Persia misma y la Mesopotamia, todo hacia el Mar Negro. Esta colección hasta ahora está teniendo, por lo que vemos, mucha historia, mucha historia. En este caso, a diferencia de los anteriores, acá se trata de un historiador que está escribiendo un hecho del que formó parte, porque Genofonte estuvo allí viajando con Ciro el Joven. Por ejemplo, en el futuro lo vamos a hablar con Julio César, ¿no? También ahí tenemos Julio César contando los hechos de los que él mismo ha participado. Bueno, también con Genofonte. El número 13 es Filípicas, Filípicas de Demóstenes. Demóstenes es como una especie de Cicerón ateniense. Ahora vamos a ver, son unos discursos, las Filípicas son discursos contra Filipe de Macedonia, contra Filipe de Macedonia, que había atacado e invadido Grecia. Sabemos quién es Filipe de Macedonia, es el padre de Alejandro Magno, ¿no? Trabajó Aristóteles para Filipe de Macedonia y su familia. Aristóteles venía de una familia de allí, del norte de Grecia, y bueno, este hombre, Felipe de Macedonia, Filipo, va a invadir Grecia y luego su hijo Alejandro va a terminar el trabajo conquistando todos esos territorios. Demóstenes se dice que era un gran orador y acá le va a tratar de criticar a este hombre Felipe. El número 14 es la Teogonía de Hesíodo, famosísimo libro en donde se resume gran parte de la base de lo que hoy conocemos como la literatura, como la mitología griega. La mitología griega tiene varias fuentes, quizá una de las fuentes más importantes, si no la más importante, es la Teogonía de Hesíodo, un libro muy chiquito, pero del cual hay mucho que hablar. No me extrañaría que el estudio introductorio de este tomo sea mayor que el libro mismo. Tal vez también traiga la otra obra importante de Hesíodo, que es Los Trabajos y los Días. El tomo número 15 es las fábulas de Esopo. Tenemos acá las fábulas como El zorro y las uvas y bueno, todos aquellos cuentos con moraleja, ¿no? La fábula nace aquí. Yo no sé si es Esopo el creador de todas estas historias o si es un recopilador de historias populares que existieron siempre y que se transmitían oralmente de generación en generación, y Esopo tomó todas esas historias y las publicó con el nombre Fábulas, y es aquellas obras que hoy nosotros no paramos de sentirnos tan admirados porque realmente son fabulosas. La forma de crear una historia y a través de esa historia intentar enseñar es una obra maravillosa para la educación de los niños. Y bueno, Esopo está en esta colección con el tomo número 15. Sus fábulas no necesitan demasiada, me parece, presentación. El número 16 es Odas de Píndaro. ¿Quién es Píndaro? Uno de los poetas más importantes de la antigua Grecia. Yo aquí me encuentro con que no está Safo de Lesbos, que es quizá la más importante poetisa de Grecia. Viste que yo en general me quejo con lo políticamente correcto y me quejo cuando hay inclusión forzada. Este es un canal en donde ese tipo de cosas a mí no me gustan mucho, pero en este caso lo tengo que decir. Acá está faltando Safo de Lesbos, está faltando la poetisa más importante, que es justamente quizá la única mujer que sobresalió en esta época y no está. Y está Píndaro, que es un poeta completamente inferior,
pero bueno, no importa. Las odas de Píndaro, se dedicaba Píndaro más que nada a escribirle a los grandes atletas, él le hacía poemas a los vencedores de los Juegos Olímpicos, y ese tipo de cosas. Los tres grandes poetas de la antigua Grecia eran Safo, que escribía historias de amor, quizá la más apasionada de ellos, Anacreonte, que escribía poemas al vino, a la lujuria, a las fiestas, era el más festivo, y este hombre Píndaro, que le escribía a los héroes deportistas y demás. Bueno, este es el tomo número 16 que nos trae la colección Las Odas de Píndaro. Con el número 17 comenzamos a narrar el teatro griego y sobre todo la tragedia griega, con el primer gran trágico griego que es Esquilo. En general, el teatro griego era muy informal hasta que lo agarró Esquilo. Las obras de Esquilo van a tener, a diferencia del teatro que solía representarse entonces, va a tener más de un actor, dos actores fundamentalmente, unas escenografías enormes y totalmente detalladas, escenografías realmente lo que hoy conoceríamos como barrocos, ¿no? Barrocas, porque el barroco fue una época en donde el nivel de detalle era importante, y en las obras de Esquilo sobresalen con respecto al todo el teatro anterior. Esquilo fue un fundador, fue fundacional su obra, a pesar de que su teatro es muy simple. Repito, son dos actores nada más por ahí, con textos un poco más complejos, pero declamaciones muy largas, grandes diálogos, no grandes diálogos, sino grandes monólogos, y, y bueno, repito, grandes escenografías. También coro, ¿no? Tenían coro, había un coro que comentaba la acción, con los que dialogaban los personajes. Bueno, Orestiada es una trilogía que cuenta, entre otras historias, el regreso de Agamenón a Esparta. Agamenón, estamos hablando también de la guerra de Troya, es como una especie de Odisea, nada más que en vez de ser el regreso de Odiseo a Ítaca, estamos hablando del regreso de Agamenón a Esparta. Allí lo va a esperar su esposa para matarlo, ni más ni menos. El nombre viene de Orestes, que es otro de los protagonistas de la obra, el hijo de Agamenón. Orestiada es la trilogía de Esquilo que nos propone la colección. Luego va a venir el siguiente de los tres grandes poetas trágicos, perdón, de los tres grandes escritores trágicos de la antigua Grecia, que es Sófocles. De Sófocles se nos anuncia la obra Antígona. Yo me pregunto si estará también Edipo, posiblemente sí, Edipo Rey, la obra de teatro de Sófocles que cuenta la historia de Edipo, ya sabemos cuál es. Pero en este caso es Antígona. Sófocles es quizá el más grande escritor griego de teatro. Y el de los tres trágicos, el que más llama la atención, con su obra Edipo y Antígona, que es también muy importante la que está aquí en esta colección. Él escribía obras más complejas, con más personajes, obras en las que el coro empieza a tener menor importancia y menor tiempo en escena, ¿sí? Se disminuye la importancia del coro, aumentan los diálogos entre los personajes y la profundidad de los mismos. En esta obra, que tiene más acción que las de Esquilo, sin lugar a dudas, la protagonista Antígona, una mujer, tiene dos hermanos que mueren en la guerra. Uno de ellos no será sepultado porque será considerado un traidor y no tendrá, digamos, un entierro digno de su religión, de aquella época. Entonces esta mujer Antígona va a tratar de darle a su hermano un entierro digno, en contra de su familia, ¿no? Ella es parte de la familia que gobierna esta ciudad, y va a esconderse y va a, en las sombras, darle las oraciones y el entierro que su hermano necesita para descansar y reposar en paz. Ella va a ser descubierta, mientras hace eso, y bueno, no, esto es una tragedia griega, no hace falta que te cuente mucho más. Antígona, entonces, no sabemos si también vendrá Edipo. Yo digo que tal vez así sea, y que vengan los dos en el mismo tomo. Esta obra es muy importante porque plantea un debate ya político entre las leyes naturales, digamos, y las leyes del ser humano, las leyes que están en las leyes positivas del Estado, y las leyes del ser humano
a tener un entierro digno, que es como un derecho natural de todos, a pesar de que, bueno, había una ley en esta ciudad, en esta polis, que prohibía el entierro digno de los traidores. Entonces, bueno, esta obra, para poner ese tema sobre la mesa, ya empezaba Sófocles y la tragedia griega empezaba a hacer pensar a la gente. La siguiente obra es Medea, Medea de Eurípides. Entonces llegamos al tercero de los grandes trágicos griegos, Eurípides, con la obra Medea, Medea la más importante de sus obras, sin duda. Eurípides le va a dar mayor profundidad a sus personajes, sin lugar a dudas, mayor personalidad, mayor profundidad, sobre todo los personajes femeninos. Aquí empieza Eurípides a trabajar muy pero muy bien los personajes femeninos. Por ejemplo, va a empezar a hablar de temas psicológicos, temas importantes desde el punto de vista de la psicología, la profundidad psicológica de los personajes, sobre todo femeninos, en la obra de Eurípides empieza a tener, sin lugar a dudas, mucho más lugar. Medea es una hechicera que va a ayudar a un guerrero llamado Jason, lo va a ayudar en la guerra para conseguir el velloncino, lo que se llama el velloncino de oro, y lo va a ayudar con su magia. Cuando Jason vuelve, se van a casar y van a tener hijos. Jason se va a enamorar de otra y no te olvides que Medea era una hechicera, Así que Jason se va a enamorar de otra mujer. ¿Y qué va a hacer Medea? Bueno, va a hacer cosas realmente muy horribles que no te voy a contar, así de paso lees el libro. Igual es un libro de hace como 4.000 años, así 3.000 años, así que si te lo spoileo no debería ser un problema, porque esto no es más mitología que otra cosa. Son todas obras que forman parte de la mitología griega y más o menos todos uno más las conoce aunque no las haya leído. Fíjense ustedes, les traje, sobre todo, este es un regalo que le hago a las mujeres que siguen el canal, una cita interesante del libro Medea, porque a veces cuando uno vive en este momento, el momento de lo políticamente correcto y de la inclusión forzada, les cuento yo lo que escribía un hombre como Eurípides, hace 3.000 años. 3.000 años en la Grecia antigua, que era un lugar de hombres. Escribía de lo siguiente, esto es una cita del libro Medea. De todos los seres animados y dotados de pensamiento, las mujeres somos el más desdichado, pues en primer lugar tenemos que comprar un marido con excesivo gasto de dinero y conseguir un dueño de nuestro cuerpo, pues esta es una desgracia más dolorosa aún. Y el combate supremo consiste en conseguir lo malo o bueno. Las separaciones no reportan buena fama a las mujeres y no es posible repudiar al esposo. Cuando una ha arribado a nuevas costumbres y leyes menesteres que sea adivina sin haberlo aprendido en casa, de cómo tratará mejor a su compañero de lecho. Y si logramos cumplir eso bien, y nuestro marido habita con nosotras sin imponernos el yugo por la fuerza, envidiable es nuestra vida. Pero si no, menester es morir. Un hombre, en cambio, cuando se hastía de convivir con los de dentro, yéndose fuera, calma el fastidio de su corazón, tras dirigirse a casa de un amigo o de uno de su edad. Para nosotras, al contrario, es forzoso dirigir la mirada a un solo hombre. Dicen que nosotras pasamos en nuestros hogares una vida carente de peligros, mientras que ellos combaten con la lanza, pero razonan con torpeza, que 3 veces preferiría yo permanecer junto al escudo antes que tener un solo parto. Bueno, esto dice Medea, ¿no? Es un monólogo, obviamente es un personaje, no es el pensamiento directo de Eurípides, pero es la hondura psicológica que Eurípides le pone a Medea y a sus personajes. Esto es lo importante, la importancia en la literatura griega de Eurípides. De Eurípides hay un libro más, que es Las Bacantes, el libro número 20, que es una lucha entre los dioses y los seres humanos. Dionisos baja a la tierra y lo recorre en busca de adoración. Y va a buscar justamente gente que lo adore. Tenía aires de eso. Y va a llegar a la ciudad de Tebas y allí va a despertar una enorme lujuria entre las mujeres. Un poco de eso trata este libro Bacantes, de profundidad psicológica mucho menor a Medea. El libro número 21 es Las nubes, de Aristófanes. Aristófanes era un cómico. El teatro de la Grecia antigua no solo tenía tragedias, tenía también comedias. Y el más grande cómico, el más grande escritor de comedias de la antigua Grecia era Aristófanes. Dentro de las obras de Aristófanes hay varias importantes. Quizá la más famosa sea Lisístrata, aunque aquí aparece Las nubes. Yo creo que va a tener una selección de varias obras
este tomo y posiblemente Lisístrata esté en el tomo. Si tenés el tomo, por favor, no dejes de comentar qué obras tiene, no solamente todos los tomos de cuentos, las fábulas de Esopo. Contanos qué historias contienen, los diálogos de Platón, qué historias contienen y qué historias no contienen. Bueno, volviendo al tema, Las nubes es una comedia de Aristófanes, que es una especie de crítica a Platón, perdón, a Sócrates, es una especie de crítica a Sócrates. Dicen, yo no la leí, pero que Sócrates es retratado en esta obra como si fuera una antigrecia, un enemigo de la sociedad griega. Bueno, después nos vamos a Menandro. Menandro, en el número 22, la obra llamada El Misántropo. Aquí un anciano antipático va alejando a todas las personas de su vida hasta quedarse solo. Como Las nubes de Aristófanes iba contra Sócrates, bueno, esto va en contra del deseo que tiene mucha gente y que tenía también en esa época de no socializar, quedarse aislado del resto de la comunidad. El tomo número 23 es Argonáuticas de Apolonio de Rodas. Las Argonáuticas nos va a contar aquello que sucede en la obra Medea también, ¿no? Es el viaje por Asia Menor de Jasón y la conquista del Billoncillo de Oro, aquello que aparecía un par de tomos atrás, el tomo número 19 de Eurípides Medea. Aquí, entonces, Apolonio de Rodas escribe las Argonáuticas con la historia desde el punto de vista de Jason. La enorme variedad de los temas que trata esta colección se nos manifiesta también en el siguiente tomo, que es el número 24, que es la geometría de Euclides, ni más ni menos. Fundamentalmente la geometría de Euclides es bastante básica y es la geometría en 2 y 3 dimensiones. Nos va a tratar el tema en el plano, 2 dimensiones, o sea, el plano. 3 dimensiones es con volumen, plano y espacio. Aparecen conceptos como punto, línea y plano, justamente, que son conceptos que se unen a las matemáticas, a la geometría y al cálculo que están haciendo, y justamente Euclides le da un empujón importante. Es uno de los más grandes matemáticos de la historia, fundamental para el desarrollo de esta ciencia. Ya nos metemos en la ciencia y vamos a ir a hablar de Hipócrates. ¿Quién es Hipócrates? Todos los conocen, es el fundador de la medicina, o al menos es el que se considera el fundador de la medicina. Los médicos, cuando se reciben, hacen el juramento hipocráticos, y viene de Hipócrates, justamente de este señor. La obra se llama Tratados, aquella que nos presenta esta colección con el nombre de Hipócrates, y posiblemente haya sido escrita en realidad por alumnos. De manera bastante rudimentaria se tocan varios temas de la medicina de esta época, como puede ser la anatomía, la fisiología y demás. Se estaba descubriendo el cuerpo humano, estaban recién en nacimiento la medicina. La concepción de la salud que tiene Hipócrates en aquella época es algo controversial hoy. Tiene que ver con los famosos 4 humores. 4 humores que son la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Y decía Hipócrates que estos 4 humores tienen que estar en equilibrio para que una persona se pueda considerar sana. Seguimos entonces con el número 26, seguimos avanzando con el video. Estamos hablando de geografía, es el primer libro de geografía que aparece aquí, de Estrabón, se llama justamente Geografía. Aquí simplemente se trata de un viajero, el mismo Estrabón, que nos describe aquellos lugares en los que estuvo y por los cuales viajó. Según estuve averiguando, la obra Geografía de Estrabón son 17 tomos. 17 tomos, no sé cómo se las arreglará Gredos con su edición, no lo sé, pero bueno, yo te digo, son 17 tomos, es demasiado extensa. Los lugares que describe fundamentalmente son del Imperio Romano. Vamos ahora un poco a el teatro otra vez, pero el teatro romano. Esta vez ya no estamos dentro de lo que es Atenas, empezamos a pasar a Roma, y del idioma griego antiguo pasamos al latín. El número 27 es La comedia de la olla, de Plauto. Plauto es el más importante autor de teatro latino. Nosotros hablamos de esta obra en el último wrap-up que hicimos, porque es una obra que leí recientemente. Es un viejo avaro que entierra una olla llena de oro para que nadie la vea. Y bueno, y toda la cantidad de peripecias y locuras que va pasando
para que no revelar que tiene esa olla de oro, porque se siente perseguido por todo el mundo. Todo el mundo que está alrededor cree que le quiere robar esa olla de oro. Está muy buena, la verdad que es bastante gracioso y yo recomiendo a Plauto porque me hace reír muchísimo. Y tenemos aquí a Terencio con la obra El Eunuco, que es la más importante de sus obras. Con personajes arquetípicos está el esclavo, el eunuco, los cortesanos, los soldados, hay varios aquí, y la obra trata justamente de los enriedos que se producen entre ellos, ¿no? Los enredos, confusiones de identidad, bueno, más o menos lo mismo que la obra de Plauto, que estuvimos hablando también en el último wrap-up, que estuve leyendo algo de Plauto, la comedia de la olla, los dos mellizos, bueno. Aquí tenemos a Terencio con el eunuco. Para los tomos 29 y 30 volvemos a la historia. Polibio, en este caso, es el historiador que nos va a hablar de las guerras púnicas. Cartago versus Roma. Aníbal versus Escipión. Enormes elefantes cruzando los Alpes. De eso se trata esta guerra. Roma, en el siglo II, estaba ya expandiéndose por todo el Mediterráneo. Es la época de mayor esplendor de Roma y tiene un importante imperio enfrente del Mediterráneo, que es Cartago. Cartago, que está en África, en la parte del norte de África. Roma va a pelear, a luchar contra Cartago. De hecho, Aníbal, el general cartaginés, va a tener grandes victorias en las batallas y se va a animar a invadir Roma. Una cosa muy loca. Tenía Aníbal una enorme cantidad de elefantes en el ejército. Y yo me acuerdo, porque esto lo aprendí jugando Age of Empires hace muchos años, la campaña de Aníbal en Roma, en la campaña de Roma. Y justamente una cosa que decía el Age of Empires, esto no lo digo yo, cuando analizaba la derrota de Aníbal, decía, bueno, quizás Aníbal no se dio cuenta de que era muy difícil cruzar los Alpes en elefante. ¿Por qué? Porque Aníbal había invadido Italia, Roma, desde el norte, se había invadido todo lo que es España, Francia, y de allí había tratado de ir hacia abajo, hacia el sur, llegar desde allí a Roma vía los Alpes, y los elefantes se le murieron todos. Imagínate cruzar las montañas en elefante con lo lento que son, está un poco complicado. Así que esta es la guerra entre Roma y Cartago que nos describe Polibio en estos dos tomos, que es las guerras púnicas. Llegamos al tomo número 31, seguimos adelante porque si no el video no termina más, y llegamos a un importantísimo escritor y pensador romano, Cicerón. Cicerón, el genio de los discursos romanos, un personaje muy pero muy influyente en la política de Roma, y que ha dejado grandes escritos. En este caso, las catilinarias son, como dije anteriormente, discursos. Repito, era un gran orador. Cicerón era el mejor orador de todos, y sus discursos son obras maestras. Uno de sus mayores máximas, que quizá hoy está un poco desactualizada, era que él creía que la virtud política era la moral, y que ser un político honesto era la mayor virtud que podía adquirir un ser humano. Esta idea de Cicerón, de que la virtud está en la moral política y en que el gobernante haga todo bien y que se porte bien todo el tiempo, va a durar como 1000 años hasta que llegue Maquiavelo. Más de 1000 años va a durar, hasta que venga Maquiavelo a desmentirlo, y a decir que la política no se hace así. Que Cicerón hablaba de lo que los políticos deberían hacer, pero no decía lo que realmente hacían los políticos. Eso decía Maquiavelo en el siglo XV. Bueno, lo que va a decir Cicerón es que la política se hace con buenas acciones. El nombre Catilinarias viene de Catilina. Catilina, a pesar de que termina en A y en Ina, y uno imaginaría que podía ser mujer, en realidad Catilina era hombre. Era un hombre que quiso dar un golpe de Estado. Y justamente de eso va a hablar Cicerón en esta obra. Tomo número 32, La guerra de las Galias, de Julio César. Julio César nos cuenta aquí, como en su momento lo hizo Jenofonte, Jenofonte con sus Anábasis. Julio César lo que va a hacer es demostrarnos, es contarnos aquellos episodios de los cuales formó parte. Justamente la historia de las Galias, la guerra de las Galias, escrita por el mismo Julio César, triunfador de aquellas guerras en lo que hoy es el sur de Francia, triunfador, vencedor de Vercingetorix, el líder galo, a quien venció y humilló Julio César. Tras ganar aquellas guerras de las Galias, llegó a Roma
y fue recibido como un triunfador en la guerra, y con los problemas internos y políticos que tenía Roma, consigue Julio César el suficiente apoyo para erigirse con todo el poder y terminar con la República, ¿no? Tomo número 33, perdón, es La Conjura de Catilina. La Conjura de Catilina, y es justamente de Salustio. Salustio es el escritor, el historiador. Cuenta justamente la historia, el intento de golpe de estado de este señor Catilina, del que hablábamos en el 31, exactamente, en el 31, las Catilinarias de Cicerón. Entonces justamente nos va a contar este hombre Salustio este intento de golpe de estado frustrado de Catilina, del que ya nos había hablado en el número 31, Cicerón. El tomo número 34 es La naturaleza de las cosas, de Lucrecio. Lucrecio, un filósofo y atomista, científico, digamos. Es un libro que divulga el pensamiento de Epicuro, filósofo, digamos, investigador de la naturaleza de la Grecia helenística. Y vamos a tener justamente con este escritor, que es Lucrecio, la divulgación de este autor epicureísta llamado Epicuro, el fundador del jardín. Esta obra incluye por primera vez, según se conoce, la ley de conservación de la materia, aquella que dice que nada puede crearse a partir de la nada. Como otros autores, tales como Leucipo y Demócrito, este hombre era un atomista, este Lucrecio. El libro número 35 es Poemas satíricos, de Cátulo. Este Cátulo estaba influido por Safo. ¿Que dónde está Safo? ¿Cómo puede ser que no esté en esta colección? Bueno, influido por Safo, escribía poemas de amor en la antigua Roma. A pesar de ello, este libro parece que va a recopilar sátiras, no poemas. El número 36, el 37 y el 38 están dedicados a 3 tomos de la historia de Roma de Tito Livio. Tito Livio es quizá el más importante historiador romano que ha existido, que ha escrito también la historia de su propia nación, de su propio país, Roma. Acá en realidad la historia de Tito Livio son como 10 tomos, 8, depende. Acá solamente hay 3. Yo no sé si es que van a recopilar toda la historia en tomos más gordos y solamente en 3 tomos, lo cual estaría buenísimo, o si van a recortar y van a solamente contarnos una parte. Ojalá que no, ojalá que esté la obra completa de Tito Livio. Para el que le gusta la historia es muy importante, quizá el que no le interese tanto la historia a este nivel, no solo los de Tito Livio, sino todos los libros de historia de esta época, como que estén un poquito de más, ¿no? La historiografía clásica, las fuentes, los libros clásicos, y quizás no sean lo que más vaya a llamar la atención. Es decir, leer la historia de Roma por Tito Livio hoy es para aquellos que realmente amen los libros y que amen los clásicos, ¿no? Porque se puede hoy tranquilamente leer sobre la historia de Roma con mucha más investigación y con mucho más conocimientos que lo que tenía en su momento el pobre Tito Livio, que hizo lo que pudo con las fuentes de su momento y lo hizo, por supuesto, muy bien. Entonces la historia de Roma, la más importante recopilación de hechos de la historia de Roma, de Tito Livio, con los tomos, repito, 36, 37 y 38. El tomo número 39 son las Odas de Horacio. Horacio es uno de los más importantes escritores romanos que han existido, cultivó varios géneros y sus temas también son muy variados. Sus odas tratan sobre amor, sobre amistad, sobre temas festivos y también sobre temas cortesanos. En materia lírica, es decir, en materia lírica, o sea, poesía lírica, él es el más importante poeta de Roma, el más importante de todos. Como Aristóteles, él ensalzaba lo que llamaba la dorada medianía. ¿Qué es la dorada medianía? Bueno, este punto medio que Aristóteles decía que representaba la verdadera felicidad. La dorada medianía era el punto medio entre dos extremos viciosos. Es muy vicioso ser un avaro y es muy vicioso ser un derrochador. Y el punto medio está, y en el punto medio está la felicidad del ser humano. Esto es lo que llamaba dorada medianía, perdón, el señor Horacio. No creo que necesite mucha presentación el tomo número 40 de Virgilio, la Eneida, el libro, el poema épico más importante de la historia de la antigua Roma. Virgilio justamente nos va a contar la historia de Eneas, de Dido y Eneas, una historia de amor y de viajes también épicos, y
va a transformar estos viajes, estas luchas y este amor épico y lo va a llevar hacia la mitología romana, no tanto la griega, porque nos va a contar en la Eneida cuál es la fundación mitológica de Roma. Un libro muy, pero muy importante. Quizás si hay que elegir un libro de la historia de Roma, la Eneida sea el más importante, o sea, la primera opción, ¿no? Es la Ilíada de Roma. El tomo número 41 es la Metamorfosis de Ovidio. Contiene una especie de suma de la mitología pagana, así como teníamos la teogonía de Hesíodo. Bueno, en el caso de Ovidio, la Metamorfosis es como la teogonía, pero de los antiguos cultos paganos. Es como una Biblia, como una enciclopedia de costumbres y creencias paganas. La Metamorfosis de Ovidio, un libro también bastante grande y bastante importante. De este mismo autor Ovidio tenemos el libro llamado El arte de amar, que es el tomo número 42. Es un manual de seducción, muy exitoso en la época, sin lugar a dudas, y con varios tintes eróticos. Entonces de Ovidio tenemos dos, La Metamorfosis y El arte de amar, un escritor muy importante este Ovidio. Para el tomo número 43 nos vamos a ir a Séneca, otro de los más importantes filósofos y pensadores, digamos, romanos, sin lugar a dudas. Para Séneca tenemos el libro llamado De la felicidad. Es un diálogo, como los de Platón, así, está escrito en forma de diálogo. Séneca escribía varios diálogos y era realmente muy buen escritor. También trata sobre temas éticos, como casi todos la filosofía romana trata sobre ética, y hablaba de felicidad, ¿no? La ética de esa época buscaba la felicidad. Y decía que la felicidad en realidad está en vivir la naturaleza tal cual es. La naturaleza es racional, decía Séneca. La naturaleza es razón. Y vivir conforme a la naturaleza, es vivir utilizando la razón, es ser feliz. Eso es fundamentalmente la idea de Séneca, de este libro de la felicidad. Vivir conforme a la razón, que es la naturaleza misma, nos lleva a ser felices. Una de las cosas que ayudan justamente a vivir conforme a la razón es trazar un plan de vida y seguirlo. Ponerte a pensar, parar la pelota y decir, bueno, ¿para dónde voy con la vida? Entonces, pensar, trazar un plan de vida y seguirlo. Esos son los consejos morales sobre felicidad que nos da Séneca en este libro justamente llamado De la felicidad. Aquí vamos a tener también otro libro de Séneca que se llama Las cartas a Lucilo, que son unas meditaciones filosóficas que Séneca hace durante los últimos años de vida. En estos pensamientos va a decir que la ética es distinta que la felicidad, que la ética y la felicidad no necesariamente son lo mismo. Y aquí es donde quizá empiece a nacer nuestro actual concepto de ética, que no tiene nada que ver con la felicidad. Ser buenas personas no necesariamente nos va a hacer felices, simplemente nos ayuda a ser virtuosos. Bueno, todo esto empieza a separarse quizá la ética con la felicidad en este libro Cartas a Lucilo que escribe Séneca. Bien, lo que viene ahora es una novela, algo bastante poco común en la antigua Grecia y en la antigua Roma. En el caso de la novela Satiricón de Petronio, que es el número 46, el tomo número 46 de la colección, es una de las dos novelas famosas de la antigua Roma. El otro es El asno de oro, de Apuleyo. Aquí se describe satíricamente la vida de los romanos de la época imperial. Una de las características que tienen los personajes es que sus acciones suelen estar derivadas del placer. Es el placer el que motiva, es el motor. El placer motiva las acciones de los personajes en esta obra, algo que por ahí no era tan común por estas épocas. Entonces Satiricón de Petronio es el número 46. El tomo número 47 es Farsalia de Lucano. Farsalia de Lucano es un poema épico que narra la guerra entre César y Pompeyo. Hablábamos de la guerra de las Galias que había escrito el propio Julio César. Bueno, cuando Julio César vuelve de las Galias triunfador, lucha contra Pompeyo, que era el héroe que venía de triunfar en la Europa oriental, sobre todo en Grecia, venía de conquistar Grecia. Entonces Pompeyo, que venía de conquistar Europa oriental, y César, que venía a conquistar las Galias, bueno, empiezan a tener rispideces, ¿sí?
y temas de justamente de egos y la lucha por el poder entre estos dos hombres, que fue inmensa, que fue muy grande, va a ser contada en este poema épico de Lucano, llamado justamente Farsalia, que es un poema épico que intenta alejarse de lo mitológico. Sí, generalmente los poemas épicos entraban en juego temas fantásticos, como los dioses que intervenían en la suerte de los personajes que estaban en guerra. Bueno, aquí intenta ser más realista la obra, eso es algo bastante original. Farsalia, entonces, de Lucano, es el tomo número 47. El tomo número 48 son las sátiras de Juvenal. Quiero detenerme en esto. Las sátiras son quizá el género literario más romano de todos. Es lo único que los romanos no tomaron de Grecia. Es lo más propiamente suyo que tienen la literatura de Roma, la sátira. Este género consiste en una ridiculización de situaciones y personajes que son llevados quizá hacia un extremo caricaturesco, digamos. Bueno, las sátiras de Juvenal son las más famosas, las más importantes, y el número 48 de esta colección. El tomo número 49 son los epigramas de Marcial. ¿Qué son los epigramas? Son unos poemas muy breves, muy breves, ingeniosos, que tenían también contenido satírico y que fueron muy populares hasta el Renacimiento incluso, y que lo siguen siendo hasta hoy. Hasta hoy se escriben epigramas. Bueno, los epigramas de Marcial fueron muy populares en la antigua Roma. Marcial es un escritor muy importante de lo que hoy llamamos literatura latina, y es el número 49 de esta colección. Hay dos tomos, el 50 y el 51, que es La guerra de los judíos, de Flavio Josefo. Flavio Josefo fue justamente un historiador hebreo que contó la historia de su pueblo, y aquí se nos cuenta las historias bélicas, las historias de las guerras del pueblo judío, desde la conquista de la tierra, de lo que ellos llamaron la Tierra Santa, la conquista de Jerusalén, hasta la derrota frente a los romanos, que fue pocos tiempos después de la muerte de Jesús, de Cristo. Hay dos tomos, la 52 y 53, para la historia natural de Plinio el Viejo. Esto es lo más parecido a una enciclopedia que existe desde la recopilación de los textos de Aristóteles, allí por Andrónico de Rodas, que tenían, viste, Aristóteles tenía los textos política, economía, bueno, economía no, política, ética, metafísica, física, ¿sí? Bueno, eso que era como una especie de enciclopedia del saber griego y de los pensamientos de Aristóteles. Bueno, aquí Plinio el Viejo va a recopilar un montón de textos de un montón de temas y va a ser esto una especie de enciclopedia, digamos, de la antigua Roma. Es también uno de los más importantes textos en latín que existe, quizá la más grande obra en latín que existe. En esta enciclopedia se anuncia por primera vez el hecho de que la luz sea más rápida que el sonido, por ejemplo, y hay escritos de botánica, de zoología, de biología, de anatomía, de todos los temas. Plinio el Viejo fue un divulgador, nos gustan mucho los divulgadores en este canal porque nos gusta conocer y saber cosas, que murió observando la erupción de un volcán. Fíjense ustedes que da la vida por la divulgación científica este señor Plinio el Viejo. El tomo número 54 es de otro famoso médico, Galeno, y se llama Las enfermedades. Galeno fue el médico más influyente de su época, se lo consultó hasta la modernidad todavía se consultaba a Galeno, una especie de sucesor de Hipócrates, pero que llevó la medicina mucho más allá, sin lugar a dudas. Este señor también era cirujano. ¿Qué hizo? Tomó los cuatro humores de Hipócrates y los clasificó según el carácter que generaban en el ser humano o el carácter en el que se cultivaban dentro del ser humano. Los tengo acá anotados. Por ejemplo, el carácter flemático, imperturbable y lento, el sanguíneo, tenaz y alegre, o el carácter tenaz y alegre, el humor colérico es el carácter irascible y el humor melancólico es el carácter depresivo. Así trabajaba Galeno en la Edad Media. El tomo número 55 son las vidas paralelas de Plutarco. Plutarco era un biógrafo, era un historiador que escribía biografías de los grandes personajes de la antigua Grecia y de la antigua Roma. ¿Qué tenía de particular, de característico, este libro, Vidas Paralelas? Que solía tomar un personaje
de Grecia y compararlo con un personaje de Roma. Trataba de buscar personajes con características en común y escribía las dos biografías una al lado de la otra para que puedan compararse. Las vidas paralelas. La más famosa de ellas, sin lugar a dudas, es aquella que compara a Julio César con Alejandro Magno. Tenemos en los tomos 56 y 57 los Anales de Tácito. Tácito es un historiador mucho más detallista, ya estamos hablando de una historiografía que va avanzando en el tiempo, más perfeccionista, busca la verdad y siempre constatada con hechos. Este libro Anales cuenta particularmente los gobiernos de 4 emperadores romanos. Los 4 que aparecen aquí son Tiberio, el emperador de la época de Jesús, después Claudio, Calígula y Nerón, el de la época de Séneca. Entonces estos 4 son los 4 emperadores de los cuales nos cuenta Tácito en los Análisis. Relacionado con esto tenemos la vida de los 12 Césares de Suetonio. Suetonio, más biografía, más emperadores romanos. Bueno, aquí los tomos 58 y 59 nos cuenta la historia de los 12 primeros Césares. Entonces va esto de Julio César hasta Domiciano y tienen todas las biografías una estructura en 4 partes fundamentalmente que tienen que ver primero con los años de la infancia de estos emperadores, luego los años en el poder, una tercera parte de características generales de estas personalidades y luego la muerte, nos cuenta la muerte de cada uno de ellos. Esta obra está contada más de forma de anécdotas que de manera académica, es algo distinto, la vida de los 12 Césares de Suetonio. Avanzamos en la colección, llegamos a el número 60, que es el Manual de la Vida Estoica, el Manual de la Vida Estoica de Epicteto. También este tema trata de ética, como casi toda la filosofía romana, ética y felicidad. Como su filosofía se basaba en la felicidad, nos dice que nosotros debemos eliminar de adentro todo lo que no sea parte de nuestros deseos. Entonces, cuando eliminemos todo aquello que no tiene que ver con lo que nosotros deseamos y queremos, nos va a ser completamente inútil andar fijándonos en los demás y criticándolos o lamentándonos por lo que hacen o dejan de hacer. La filosofía estoica es muy interesante, sin lugar a duda, y Epicteto es muy lindo. Yo tengo un libro de él por ahí. El tomo número 61 es la novela El asno de oro, de Apuleyo, de la cual yo ya había hablado en el número 46. En el número 46 habíamos estado hablando de la obra Satiricón. Bueno, aquí está El asno de oro, de Apuleyo, que es la otra gran novela romana. Aquí un hombre se convierte en asno y la novela nos cuenta sus viajes y los cambios de amo que va sufriendo. Es una especie de Kafka con un poco de Jack London y algo de la picaresca española del siglo XIV, XV, XVI, no, XIV no, tanto no, pero la picaresca del siglo XVI, por ahí, Lazarillo, ese tipo de obras. Hay un poco de cada una de estas cosas. Kafka por la transformación, London por los viajes y la picaresca por esto de estructurar el texto de amo a amo, ¿no? La estructura del texto tiene que ver con los amos en los que va pasando el asno en este caso. La historia se va estructurando justamente a través de los distintos amos a los que este asno sirve. Algo también hay de eso en Colmillo Blanco, también de Jack London. Un interesantísimo libro es el número 62, Dafne y Chloe. Dafne y Chloe de Longo de Lesbos. Acá hay un famoso Ravel. Ravel escribió un famosísimo ballet. A mí me gusta mucho la música clásica. Bueno, Dafne y Chloe es una novela griega importante. No es tan común la novela ni en Roma ni en Grecia. Acá nos vamos para atrás. Habíamos hablado de las novelas romanas, ahora hablamos de las novelas griegas. Y Longo escribe Dafne y Chloe. Típica historia esta de una época y un lugar, el lugar es Grecia, ¿no? Y de esta época, de típica historia de amantes que se separan para volver a juntarse al final. Aquí 2 niños son hallados en el bosque y criados juntos por familias distintas. Se hacen amigos, viven aventuras juntos, se enamoran y al final, bueno, ¿qué quiere que te cuente? Eso es Dafne y Chloe. El número 63 es la biblioteca de Apolodoro. En realidad no es Apolodoro, se lo llama pseudo Apolodoro porque parece que se comprobó que no es Apolodoro el verdadero autor de esta obra por una cuestión cronológica de los escritos, de los manuscritos. No concuerda la época en que vivió Apolodoro con el momento en el que se hallaron y se escribieron estas obras. Aquí se nos presenta un compendio
de mitos griegos, de mitología, como la Teogonía de Hesíodo. Quizá uno de los compendios sobre mitología griega más extensos, más grandes que existen. Van desde el origen del universo hasta la guerra de Troya. Todo eso se nos cuenta un poco aquí. Libros importantes son las fuentes de lo que luego va a ser la mitología griega. Llegamos al número 64, volvemos a la filosofía y volvemos al estoicismo. Y de Epicteto, del cual ya habíamos hablado en el número 60, vamos a hablar ahora de Marco Aurelio. Marco Aurelio, el emperador filósofo, aquel que encarnó el sueño de Sócrates, el sueño de Platón, de tener, no de Sócrates, de Platón, de tener un filósofo gobernante. Esto que pensó en la República, su diálogo más importante, es que no parece estar en esta colección, increíblemente. Tenemos de Marco Aurelio entonces las meditaciones. Las meditaciones son pequeñas frases generalmente de contenido moral, como repetimos, era casi toda la filosofía estoica, ¿sí? Y tengo algunas para leer para que más o menos tenga una idea de qué son las meditaciones. Ejecuta cada acto de tu vida como si fuese el último. La muerte redujo a igual estado a Alejandro y a su sirviente. Desdeña la carne como lo hace el moribundo. Todas las cosas del cuerpo son como un río y las del alma como un sueño. La vida es una batalla y la fama después de la muerte es el olvido. El manto púrpura no es más que la lana de una oveja empapada con la sangre de un molusco, porque el manto púrpura lo llevaban los grandes emperadores. Habla también del tema del coito. El coito no es más que una frotación interna y la descarga espasmódica de una mucosidad. Eso pensaba Marco Aurelio. Los ejemplos están sacados del libro Filosofía para principiantes. Aquí se exponen algunas de las pequeñas meditaciones de Marco Aurelio. Repito, son varias y todas muy chiquititas. Y forman el tomo número 64 de esta colección. Tomo número 65. Vida de filósofos griegos, de Diógenes Laercio. Diógenes fue un historiador y también un biógrafo, en realidad un historiador que escribía biografías de filósofos. Fíjense ustedes que Vida de filósofos griegos, de Diógenes, es como estas colecciones, ¿no? Estas colecciones que tengo acá, en donde justamente cada tomo es de un filósofo. Esta colección de 80 tomos que coleccioné hace unos años. Y la obra de Diógenes es una especie de colección de biografías griegas de aquella época, de lo que se disponía por aquel entonces. Y no confundir este Diógenes con el Diógenes que andaba desnudo, que andaba por ahí haciendo chanchada en la época del helenismo, los cínicos, ¿no? Este es un Diógenes que escribe mucho después y es un historiador. Vive en el siglo III y es un filósofo no filósofo, es decir, es un divulgador de la filosofía, de lo que piensan otros. Nos quedan entonces dos autores, de los más importantes de todos, digamos, los que vienen después. Esto ya estamos en la patrística. Patrística, por un lado tenemos a Plotino y después vamos a llegar a San Agustín. Patrística griega y patrística latina. Dentro de la patrística griega tenemos al más importante de todos sus autores, que es Plotino, que tiene 3 tomos. Las Eneadas de Plotino son los tomos 66, 67 y 68, que tienen... Las Eneadas tuvieron su primera edición en español hace muy poco tiempo. Yo tengo aquí algunos tomos en esa colección azul que está, a ver si los puedo señalar, ahí, que está allí arriba de los libros blancos estos de acá abajo. Esos que están azul es la Biblioteca Gredos, que salió hace unos años, y hay 2 tomos de Plotino que son las Eneadas. Y las Eneadas, digamos, están en una edición nueva, en una edición recientemente estrenada. Se ve que la traducción era nueva y el libro era, sin lugar a dudas, una primera edición, algo muy, muy valioso de Plotino. Plotino toma la filosofía como religión. Va a iniciar una tradición muy duradera de buscar la divinidad dentro de la razón. Dice que el universo es una armonía. Voy a pasar a explicar su Trinidad que es su cosmovisión del universo, la forma que tiene de ver el universo. Por un lado, arriba de todo está el uno que vendría a ser Dios, digamos, Dios que está por sobre todas las cosas. Luego más abajo viene lo que él llama el nous, que es el espíritu situado entre el uno y todo lo demás. Y luego viene el alma humana
bajo la misma está la materia y la naturaleza. El cristianismo va a tomar esto como base para su doctrina, porque esto de la Trinidad, fíjense, esto es anterior al cristianismo, en realidad Cristo ya existía, pero es anterior a las doctrinas cristianas que nacen fundamentalmente cuando el cristianismo toma el poder en Europa y sobre todo cuando llega a Roma y en el siglo IV por ahí. Bueno, el cristianismo va a tomar de Plotino esta idea de la Trinidad para su doctrina. Llegamos entonces al último autor, que es San Agustín, la patrística griega que se transforma aquí en patrística latina. Ya el Imperio Romano está en decadencia cuando vive San Agustín y tiene los tomos 69 y 70 que forman su libro llamado Confesiones. Este libro es una autobiografía intelectual en donde San Agustín cuenta su proceso de conversión tras una juventud pecadora. Leí por ahí que puede ser esta la primera autobiografía del mundo occidental jamás escrita. Este es uno de los libros más importantes de la filosofía medieval, el más importante de San Agustín, y junto quizá con La Ciudad de Dios, de los dos más importantes. Más allá de la parte biográfica, es una obra muy valiosa desde el punto de vista de la filosofía, porque hace importantísimos aportes hacia el tema del tiempo y de la memoria. Es un libro muy importante, basal de la filosofía medieval. Bueno, ha sido un video muy largo, ya vamos mucho tiempo, no sé cuánto va a durar, pero bueno, hemos llegado a analizar y yo la he pasado muy bien, la verdad que he tenido un buen momento analizando estos 70 tomos, esta colección. Espero que les haya gustado el video, que hayan aprendido algo. Si es así, por favor, no se me olviden de darle like al video y de dejar un comentario. Es importantísimo porque ese comentario y ese like va a ayudar, junto con el hecho de que hayas visto el video, a que YouTube muestre este video para que mucha gente lo vea. Esta colección está saliendo en México y quien quiere comprarla le puede llegar a servir para elegir qué libros comprar y qué libros dejar de lado en el caso de que no puedan comprar toda la colección. Y vos me decís, Germán, ¿cuál me recomendás? ¿Qué libro es el imprescindible de esta colección? Y es muy difícil hablar de imprescindibles en esta colección porque son todos libros muy importantes. De hecho, es una selección de lo más importante de la antigua Grecia y de la antigua Roma. ¿Qué libro comprar? Es algo que va a depender de vos, de tus gustos personales particulares. Si sos una persona que quiere leer filosofía, te va a convenir comprar los libros de Platón y de Aristóteles. Si sos una persona que te gusta la épica, obviamente los de Homero. Los libros de Homero, el libro de Hesíodo, la Teogonía, y los libros de la Eneida de Virgilio. Si te gusta la poesía, entonces Píndaro, entonces las obras de algunos, de Ovidio, Horacio, obviamente, aquellos autores de Roma, ¿no?, que vinieron después. Si lo que te gusta es la historia, los más importantes son para Roma, Tito Livio, y para Grecia sería Heródoto, ¿no? Heródoto es el padre de toda la historia, de la historiografía en general. Es el primero en escribir sobre hechos históricos sin utilizar mitología. Por eso se le dice que es el primer historiador de la historia, valga la redundancia. Si te gusta quizá la parte científica, la enciclopedia de Plinio el Viejo, a mí particularmente me seduce mucho. También me interesaría la historia, digamos, natural. Perdón, la historia natural es de Plinio. Las obras de Hipócrates y de Galeno, ¿no? La historia de Hipócrates y de Hipócrates, de Galeno, y la matemática, la geometría de Euclides. Si te gusta la geografía también, tenés la geografía de Estrabón, y bueno, y nada, muchísimas obras. Bueno, entonces hasta aquí llegamos. Muchas gracias a todos los que están ahí. Si te gusta la antigua Grecia, tengo acá un video para recomendarte en donde hacemos un paneo general de toda la literatura griega, género por género, y los principales autores de cada uno de ellos. Es como un mapa de la literatura griega. Y si no, acá abajo está el video que, según YouTube, es el que más te gusta de los que tenemos en el canal. Nosotros nos vamos a estar viendo muy pronto. Yo me despido entonces. Hasta el próximo video. Hasta luego. Muchas gracias y buenas noches.